Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Ya llegamos al viernes 6 de junio, capítulo 208. Junto a Mercado Pago iniciamos este capítulo para hablar de educación, salud financiera. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego, ¿todo bien y tú? Bien, 2 de la tarde en punto. Muy atentos en todas las plataformas de Tele 13 Radio, también en vivo a través de YouTube. Y por supuesto, cada una de las entrevistas que hemos tenido están siempre en las plataformas de Tele 13 Radio. Así es, en todas las plataformas pueden encontrar un buen repositorio y bueno, también las subimos a LinkedIn, las subimos a Instagram. Así es, así que pueden estar atentos. Ya llevamos 207 capítulos al aire con interesantes conversaciones. Andrea Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Andrea. Jornada movida. Y Jornada literalmente movida, no te movida. pregunté nada, por lo mismo. Literalmente movida por ver. este sismo, magnitud 6,4 grados Richter, que se registró en la zona norte de nuestro país, específicamente en Chañaral. A esta hora las autoridades locales y también nacionales están haciendo evaluaciones de las posibles afectaciones que se produjeron producto de este sismo y por supuesto que se los vamos a estar contando también en este resumen de noticias. Perdona mi ignorancia, ¿a qué hora fue el sismo más o menos? A las 13:15. 13:15. Sí. Claro, muchos iban trasladándose En el auto. Y por La lo hora del menos lo almuerzo también. Claro, Sí. ya. Lo cierto es que causó bastante temor entre los atacameños, en donde se percibió más fuerte este sismo, que además tuvo su epicentro en el mar. Así que también ahí había preocupación con respecto a un eventual tsunami, algo que ha sido descartado por el CHOA. Excelente. Ya nos quedamos atentos entonces a los titulares de las noticias más importantes del día. Un fuerte sismo de 6,4 grados Richter se registró en Chañaral, a 63 kilómetros al oeste y una profundidad de 65 kilómetros. El sismo se percibió a las 13 horas con 15 minutos en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. A pesar de la magnitud, el CHOA descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas. Hasta ahora se registran daños menores en Chañaral con vidrios quebrados, algunos revestimientos de edificaciones, caídas y también enrodados en las salida sur de Chañaral. El presidente Gabriel Boric informó que se comunicó con el delegado presidencial de Atacama, quien le informó que no hay víctimas reportadas hasta ahora, pero inmediatamente fue citado el COGRID regional para consolidar información y evaluar los daños. El Consejo Nacional de Televisión realizó el sorteo público para determinar el orden de la franja electoral televisiva que comenzará la próxima semana de cara a las primarias oficialistas del 29 de junio. El espacio comenzará el miércoles 11 con la candidata del Partido Comunista, Yanet Jara, quien será el primer lugar. Le sigue la Carta del Socialismo Democrático, Carolina Toá, el representante del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, y al último el abanderado de la Federación Regional Verde Social, Jaime Mulet. En los días posteriores el orden se irá rotando. Mañana, además, el CERVEL dará a conocer el nombre de los vocales de mesa, función que tiene carácter obligatorio. El presidente Gabriel Boric designó al vicealmirante Fernando Cabrera como nuevo comandante en jefe de la Armada, un cargo que empezará a ocupar a partir del 18 de junio. Asumirá en reemplazo del actual titular Juan Andrés de la Maza, nombrado en el año 2021 por el expresidente Sebastián Piñera. Después de 48 horas, el desaforado diputado Mauricio Ojeda volverá nuevamente a la cárcel para cumplir prisión preventiva tras lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la apelación de la Fiscalía. El parlamentario salió el miércoles de la cárcel luego de que se rebajara la cautelar en su contra, pasando de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Recordemos que Ojeda está siendo investigado en la arista Manicure del caso Convenios. Estados Unidos generó 139.000 nuevos puestos de trabajo en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo en un 4,2%. La creación de empleo en la mayor economía del mundo subió más de lo que esperaban los analistas a pesar de la desaceleración de la contratación. Escuchas El Fin del Dinero. Que tengas una muy buena tarde, Andrea Rivera. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos Para vemos ustedes, el que estén lunes. muy bien. Nos vemos el día lunes. Tema de apertura de este viernes 6 de junio, Pamela Ausenker. IPC. IPC, nos Como todos los amanecimos con la primeros días IPC. del mes, tú sabes que los días 8 cada mes se publica el IPC y cuando es feriado o domingo, fin de semana, se adelanta el último día hábil de la semana anterior. Así que esta semana tuvimos, hoy día, mejor dicho, IPC, que fue 0,2% en términos mensuales y eso hace que el IPC en los últimos 12 meses tenga una variación de 4,4%. Está en línea, está bastante en línea con lo que sin se estimaba. Sin sorpresas, por lo menos en el indicador global de IPC.
Pero a mí me impacta a veces cuando decimos buenas noticias porque no hay sorpresas en el IPC, subió solo 0,2%, igual en el último año ha subido 4,4%, o sea, el costo de la vida se está encareciendo. ¿Sabes cuáles son las divisiones que mayor variación positiva tuvieron? A ver, te escucho. Vestuario y calzado, Mira. subiendo más de un 1%. Bienes y servicios diversos, también más de un 1%. Equipamiento y mantención del hogar. Recreación, deportes y cultura, también subiendo importante. Y estuvieron contrapesados con seguros y servicios financieros, que mostró una caída de 2,2%. Y bebidas alcohólicas y tabaco, que también mostró una caída un poquito menor al 1%. Y en total fueron 9 de las 13 divisiones las que mostraron incidencia positiva. ¿Quieres saber cuáles son los productos que más han por subido? favor, vamos a los Esto ya es productos. como la copucha financiera. Sí, vamos a llegar ahí al hilo final. Eso. Transporte aéreo internacional subió Subió. 7,8%. Después, huevos, 5,1%. La proteína se está poniendo más ¿Subieron los cara. huevos? Subieron los huevos, más de un 5%. Y de hecho, en el año acumulan una variación de más de 8%. Epa. No es menor, ¿ah? ¿Qué más? Suscripción a contenidos audiovisuales, también con un 3% de alza. Y en sentido contrario, tenemos vinos, que mostró una caída de 4,5%. Y de Ya. hecho, eso a pesar de que todavía en el año igual hay una variación positiva, pero por lo menos para este mes fue algo más negativo. Y transporte en bus interurbano, que también tuvo una caída, y esta de en torno al 11,6%. Interesante. ¿Sabes Mira, qué más? 5% las galletas también subieron. También, efectivamente. Sí, 5%. ¿Y sabes qué otra cosa quería traer? Relacionado obviamente con el ¿Mm? IPC, porque muchos nos quedamos con el IPC global, ¿no es cierto? Que es como el índice al final que mueve la UEF y por lo Claro. tanto que rige de alguna manera la economía. Pero no hay que perder de vista también las otras medidas de IPC. Por ejemplo, el IPC sin volátiles, que aumentó 0,4%, ubicando a la variación anual en 3,6%. O el IPC sin alimentos y energía, que aumentó 0,3%, con una variación anual de 3,7%. O sea, igual estamos viendo que el resto de las medidas también están mostrando algo de alzas. Obviamente son alzas moderadas, alzas dentro de lo que la economía debiera mostrar, ¿no? No estamos esperando tener inflación de cero. Sí. Y de hecho, todavía estamos un poquito por sobre lo que el Banco Central tiene como rango meta, que es entre 2 y 4%. Estamos, como decía, en 4,4%, pero sí hemos visto señales que apuntan a retrocesos algo más pronunciados que lo que se estaba anticipando. Y eso puede también tener repercusiones en la tasa de política monetaria, que sabemos que además es la tasa que termina rigiendo todo el resto de las tasas del mercado. Así que ahí Sí. a estar bien atentos de cómo evoluciona este indicador. Muy atentos. Nos quedamos también, evidentemente, con el titular del 0,2 mensual De y todas del maneras. 4,4% dato anual que se modera. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. ¿Escuchas? El fin del dinero. Como cada día viernes nos acompaña nuestro columnista estable, el director de Chocale.cl, don Maximiliano Valdés. ¿Cómo estás, Max? Hola, Max. Yo muy bien, ¿ustedes? Muy Todo bien. bien. Ayer lo hicimos públicamente, pero volvemos a reiterar nuestro agradecimiento porque nos haya invitado al lanzamiento. Y las felicitaciones, Las porque salió muy bien el felicitaciones. evento. Muy concurrido y muy interesante. No, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que estuvo bien bonito. Yo creo que lo hicimos con mucho cariño. Y además de temas que vamos a estar hablando en los próximos días, incluso hoy día en la radio, pero también vamos a estar compartiendo algunas de estas impresiones a través de Chócale, de estas reflexiones que hubo en el día de ayer, justamente en relación a la educación financiera, las finanzas personales y también los grandes desafíos que tiene el sector financiero en los próximos años incluso. Y de hecho, el compromiso era partir hoy día contando un poco de cuáles eran las ideas generales que se tocaron en este lanzamiento. Bueno, ayer lo que hicimos fue presentar este hub de finanzas personales donde invitamos a empresas, gremios o autoridades, académicos. Y el hub de finanzas personales, lo que como para explicarlo, es una especie de soporte editorial para la sección de finanzas personales que estrenamos en abril en Chócale y que tiene en su ADN la educación financiera. Ahora, cuando uno piensa en educación financiera, siempre piensa como en consejos prácticos respecto de cómo uno se relaciona con productos y servicios financieros, cómo evitar endeudarse, evitar caer al abismo, tomar buenas decisiones de inversión, etcétera. Pero la verdad es que para nosotros la visión es un poquito más amplia que la pura educación financiera. Y ese es un poco en el fondo lo que
nosotros estamos pensando en ese sentido. O sea, finanzas personales son muchos temas, por ejemplo, que hablamos acá cada viernes y que tienen que ver con las finanzas en pareja, hablar sobre plata con los amigos, las cuentas de los restaurantes, las millas. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver justamente con eso. Y para nosotros la educación financiera se ha convertido en un tema prioritario y un poco los invitados que tuvimos ayer tenían relación con eso. Y les cuento un poco qué fue lo que sucedió, porque nos acompañó, abrió el evento, bueno, Alejandro Puente, que es el coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, y luego estuvo Enrique Marchal, que hizo una presentación, una especie de clase magistral respecto de la importancia de la educación financiera, y además nos retrotrajo varios años atrás con unos avisos bien curiosos. Oye, sí, mostró un aviso de 1915 de cómo era la educación financiera en ese minuto. Invitando al ahorro. Es obviamente una diferencia pero abismal con lo que tenemos hoy día. Sí, y yo tengo la presentación de Enrique y voy a leer lo que decía este aviso, porque uno dice, wow, así se promocionaba la educación financiera de aquel entonces. La educación financiera de aquel entonces. Entonces decía, para ahorrar hay que aprender a dominarse y a formar el hábito de economizar y tener fuerza de voluntad para negarse a uno mismo indeterminadas cosas. Un aviso de diario. Ajá. Hay otro de la Caja Nacional de Ahorro del año 1915 que dice, un abismo y con la vista verdadera marcha víctima de su impresión aquel que no economiza, deposita en la Caja Nacional de Ahorro, institución que abona el más alto interés. Sí, no ahorras, pero preocúpate, está el abismo a la vuelta. El abismo. Exacto. Entonces, la verdad es que, bueno, a partir de eso, ¿cierto? Ahí Enrique Marchal, que además fue ex vicepresidente del Banco Central, fue presidente de Banco Estado, hoy día, bueno, está liderando el presidente del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales, y a partir además de agosto va a estar, digamos, liderando uno de los organismos creados a partir de la reforma previsional. Y ahí Enrique planteaba que la educación financiera es un tema prioritario, y no por casualidad, sino también por la masificación de los servicios financieros. Él planteaba que ya no es un problema, es una oportunidad, y que está muy íntimamente relacionado con la inclusión financiera, que es esta masividad en el acceso. O sea, hoy día todos, digamos, o prácticamente todos los chilenos mayores de 13 años tienen la posibilidad de acceder a un producto, principalmente una cuenta, un medio de pago, ¿cierto? Y también a tener oportunidades de ahorro. Pero dice que este avance ha sido disparejo, porque mientras el acceso financiero creció rápidamente, la educación ha estado rezagada. Para que este progreso sea sostenible, inclusión y educación deben avanzar de la mano. Y ahí plantea que la educación financiera tiene dos dimensiones, una cognitiva, a partir de los conocimientos, y otra conductual, que está relacionada con los hábitos y las buenas decisiones. Mira, Max, lo que a mí me gustó de su presentación, y que es algo que hemos conversado en profundidad acá en distintos programas, es que está claro que la prioridad actual tiene que ser la formación de niños y jóvenes, la educación previsional, o sea, que tenga que ver con, en el fondo, las pensiones, y habilidades para enfrentar la transformación digital. O sea, ya no estamos hablando solamente de que conozcamos qué es la inflación, qué son las tasas de interés, sino que claramente es un conjunto mucho más amplio lo que hoy día tenemos que estar preparados y empezar también a preparar fuertemente a nuestros jóvenes y niños. Sí, de hecho, ahí también una de las cosas que planteaba Enrique Marchal tenía que ver con esta pugna que existe siempre de meter nuevas asignaturas a los currículums escolares. Y ahí la verdad es que la educación financiera probablemente cumple un rol clave, porque aquí hay varias, más clases de historia, más clases de educación física, más clases de tantas otras cosas y tantas necesidades muy legítimas también, pero la educación financiera probablemente te puede determinar incluso el futuro en la vida. Claro. Entonces ahí yo creo que hay un desafío importante. Él dice que la educación financiera no es la solución mágica, que debe acompañarse también de regulación adecuada, de buenas prácticas de mercado, una cultura de responsabilidad ciudadana, y planteó que menos del 50% de las personas ahorra con un propósito específico, pero valoró, por ejemplo, la existencia del ahorro el ahorro obligatorio a través de las cuentas de capitalización individual, y dijo, bueno, de lo que se podía destacar de estos retiros previsionales, que sabemos el impacto que generaron, de la visión que existe respecto de eso, pero también trataba de mirar el vaso medio lleno y decir como, bueno, la gente pudo comprobar que los fondos sí estaban, de que existían y que eran tuyos, y que muchos a lo mejor iniciaron un negocio, pagaron deudas, etcétera. Entonces, sí, igual, ojo, no es menor, porque el dato de que menos del 50% de las personas ahorren, yo creo que es bastante preocupante. Como decía, esto no incluye la pensión. Pero dice, ahorre con un propósito específico.
Pero en general, Claro. has visto que las tasas de ahorro en general habían venido cayendo en la economía en Chile. Y bueno, lo hemos visto también el contrapeso, las tasas de consumo, ¿no es cierto?, cómo han venido creciendo. Entonces yo creo que acá también es un llamado importante a ser cauto y empezar a ahorrar, que es algo que también vamos a ver en un ratito más en la Sí. segunda parte. Yo me quedé con uno de los párrafos de Enrique Marchal ayer en su presentación que me encantó. Tiene muy buena llegada, bueno, es muy inteligente, alguna vez estuvo acá en el programa. Cuando habla de que no es solamente enseñar la educación, sino que habla de la motivación. Porque claro, enseñar uno puede entregar, pero tiene que motivar a la gente en cuanto a la educación financiera, en cuanto a las prácticas, en cuanto a los cambios de hábitos. Y ahí hay una pega súper importante más que entregarle solamente la información. Sí, la verdad es que, a ver, él durante mucho tiempo, Enrique, ha estado publicando, ha hecho presentaciones relacionadas a esto. Él tiene una visión como bien panorámica, bien 360 respecto de todo el sector financiero. Y la verdad es que ahí, claro, yo creo que, bueno, valoró mucho también esta y otras iniciativas que existen, también lo que hacen las instituciones financieras en distintas comunidades. Recordó también cuando era presidente del Banco del Estado, un poco lo que hacían con las comunidades locales y da ejemplos, digamos, de en ciertas zonas alejadas cuando se abrían sucursales. La verdad es que ahí, claro, yo creo que quizás el gran llamado que él hizo también es a poder medir esto, porque hay muchas iniciativas de educación financiera. Cuando uno ve las instituciones financieras, hacen un convenio, no sé, con profesores de no sé dónde, otros hacen una intervención, digamos, un trabajo con un colegio en determinada zona, pero bueno, ¿cómo aunamos esto y cómo medimos efectivamente el impacto que generan todas estas iniciativas que entre todos, claro, generan cambios en ciertas comunidades? Y aquí la idea también es amplificarlo y que llegue a muchas más personas, la existencia de este propio programa, por ejemplo, etcétera. Sobre Alejandro Puente, no lo dijiste tú, pero estuvimos ahí presentes, envió también los saludos de Mario Marcel, del ministro de Hacienda, de parte de él, que estaba en la OCDE, que no pudo estar presente, de alguna manera lo estaba representando ayer en tu lanzamiento. ¿Cómo estuvo el panel de conversación con respecto a la finanza abierta? Bueno, después tuvimos un panel de conversación, estuvo presente Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Bancos, ABIF, José Gabriel Carrasco, presidente de FinTech Chile, el gremio que reúne a las FinTech, y Claudio Sotelo, que es la jefa del Centro de Innovación Financiera de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, el regulador. Y ahí hablamos del sistema de finanzas abiertas, que es una de las patas angulares de la ley FinTech. Es un sistema que está en proceso de implementación. Ojo que esto no ha estado exento de ciertas dificultades, porque algunos quieren que los plazos sean más cortos, otros con los plazos más largos. ¿Quién paga la cuenta de la implementación de este sistema? Esto ya se ha ventilado harto por la prensa, pero lo que tratamos de hacer nosotros acá era, bueno, ya, ok, sabemos todo el desafío regulatorio que esto implica, la discusión respecto a los plazos, sabemos que no hay puntos de acuerdo entre ustedes tres, pero hablemos de cuáles son los desafíos que esto representa para las personas, porque básicamente con el sistema de finanzas abiertas, y de hecho después lo podemos conectar, esto se puede extrapolar a distintas leyes. Viene ley de deuda consolidada, implementación, ley de protección de datos personales. Con el sistema de finanzas abiertas vamos a poder juntar sistemas que antes no se podían juntar, y por lo tanto para los clientes financieros va a ser más fácil, por ejemplo, cambiarse de institución o facilitar la iniciación de pagos, por ejemplo, que hoy día en general Chile es un país, dada la alta penetración de tarjetas, principalmente tarjetas de débito y bueno, tarjetas de crédito. En general es un mercado de pago que está muy asociado al uso de tarjetas, pero están los iniciadores de pago que te permiten pagar en línea a través de botones que se conectan con las cuentas en entidades financieras, y eso hoy día va a tener un auge gigantesco con este sistema. Max, a mí una de las cosas que me gustó del panel fue también que destacaron experiencias internacionales, como el caso de Brasil y Reino Unido, donde los principales usos de estas finanzas abiertas está orientado a la asesoría financiera. Y planificación y recomendaciones personalizadas de inversión. Y yo que vengo del mundo de inversiones, doy fe de que en Chile se están haciendo iniciativas al respecto, ¿no es cierto? Se está tratando de potenciar todo este tema de la asesoría financiera, pero todavía estamos bastante lejos y nos quedan bastante brechas que ir cerrando. Sí, José Gabriel Carrasco, el presidente de FinTech Chile, recordó que existía una aplicación que de hecho él lideró cuando existía en Chile, una aplicación española que era muy buena, y se lo dije ahí arriba del panel, que es FinTonic. Ajá. La gracia de FinTonic en su minuto, porque ya no existe,
al menos en Chile, era que tú le dabas tu clave, tu root y tu clave del banco y scrapeaba, digamos, entre comillas, obtenía información de tu cuenta, de tus cartolas, etcétera, para poder clasificar tus gastos. Entonces te decía, mira, este mes gastaste tanto en supermercado, tanto en entretención, tanto en vehículos, etcétera, y podías hacer una clasificación tanto de los ingresos, los egresos, hacer proyecciones y todo. Y la verdad es que, claro, ese tipo de aplicaciones sin sistema de finanzas abiertas es muy difícil que funcione. Los bancos, además, muchas veces ponían esto no solamente para poder obtener información, sino también para transaccionar, ponían ciertas barreras de seguridad para el scrapping de información, o también para poder interactuar con esta información o hacer iniciación de pago. Entonces, en el fondo, la banca, por ejemplo, lo justificaba por razones de seguridad. Las fintech decían, no, esto es un tema comercial, y es una discusión que finalmente no se pudo resolver muy bien. Y que esta ley sí viene y este sistema, digamos, la ley FinTech, pero el sistema de finanzas abiertas sí viene a poder hacer que este pegamento en la industria pueda funcionar. Y claro, lo que vamos a ir viendo con el paso de los años también es que efectivamente van a surgir nuevos actores que van a entregar recomendaciones, asesoría, que van a poder tomar tu información y poder ayudarte, por ejemplo, no sé, a renegociar deuda, que te van a poder ayudar a poder... Un presupuesto más consolidado también. Claro, data también para poder obtener créditos o nuevos productos. Entonces, la verdad es que ahí hay grandes oportunidades. Max, ¿qué tan lejos estamos de poder implementar ya todo esto? Yo creo que ya en unos 2-3 años deberíamos ya estar viendo, para ser realistas, hoy día evidentemente la banca, esto lo han dicho públicamente, Sí. no en el panel, pero en el fondo la banca ha abogado para que los plazos sean un poquito más extendidos, para tratar de hacer esto bien, de forma ordenada, de forma segura, Y y gradual. sobre todo además, claro, y sobre todo además porque el mayor peso de inversión va a correr por cuenta de ellos, ¿ya? Y tienen preocupación, digamos, de que este costo técnico, este costo en infraestructura informática, en términos de ciberseguridad, todo el costo millonario, porque estamos hablando de millones de dólares de inversión, efectivamente redunde en que el sistema funcione y no implementar algo que finalmente se va a traducir a un impacto menor. Ahora, por el pero otro, es inminente finalmente la llegada de la por el otro lado, el mundo fintech, ¿cierto? Prefiere que esto avance más aceleradamente, porque básicamente dice, hay oportunidades de negocio, queremos que nuestras fintech efectivamente puedan acceder a esta información, puedan interactuar con las instituciones tradicionales y puedan captar clientes, ¿cierto? Porque hoy día, en general, la banca en Chile es súper potente. Hoy día, básicamente, captura, digamos, o tiene el grueso de los clientes del sector financiero. Hay una ley de portabilidad financiera también que ofrece grandes oportunidades y que nos ocupa tanto, cosa que sí vimos en su minuto y lo vemos hasta el día de hoy con la portabilidad móvil entre las distintas los celulares, pero en el fondo con la portabilidad financiera como que partió lento, el sistema no cuajó bien, como que todavía uno dice portabilidad financiera, me porto, uno termina abriendo productos nuevos, entonces ahí también hay hartas oportunidades justamente porque finalmente tú podrías con la portabilidad financiera no solamente traspasar tu deuda, en el fondo generalmente está asociado a como la deuda y traspasar productos, sino también migrar el historial de uno, el comportamiento, los datos. O sea, hoy día, claro, más allá de que uno pueda suponer que una persona es un buen pagador por el hecho de mantener sus deudas y no caer en morosidad, por ejemplo, en deuda castigada, la verdad es que no tenemos un scoring positivo, por ejemplo, o no, un banco o una institución financiera B no conoce cómo transacciona el cliente con la institución A. Y hoy día esto abre las oportunidades. Cuentas que no son bancarias también. O las cuentas que no son las cuentas que no son bancarias, cuentas de fintech, en cooperativas, ¿cierto? En las cajas de compensación también algunas. Toda esta información, Max Valdés, va a quedar el conversatorio, van a haber instancias para poder subirlo al sitio durante las próximas semanas. Así es, el lunes vamos a tener ya una cobertura completa, tenemos fotos además. Búsquennos en las fotos. Muy buen desayuno también. Así que sí, ahí vamos a tener una cobertura completa respecto a todo lo que pasó, porque la idea acá además es que la gracia, digamos, del lanzamiento, pero también de todo lo que vamos a hacer en el Hub, es compartir conocimientos también a la industria y a la ciudadanía en general. Excelente. Por orden de tiempo, yo creo que el segundo tema lo vamos a dejar como titular
para que lo podamos retomar como un tema tan relevante. Seguramente Sí. lo retomaremos algún otro viernes. ¿Quiere dejarlo encabezado? Sí, por supuesto. Durante este fin de semana vamos a estar con varias cosas interesantes en Chócale. De hecho, tenemos en portada a Augusto Ruiz-Tagle, que es el cofundador de Destácame, un gran impulsor también de Ujú. finanzas abiertas, Sí. de deuda consolidada, porque Destácame, y una cosa muy importante, para pasar el dato, Destácame está formando parte de una iniciativa que se llama Chile al Día, que Ujú. busca ayudar a los chilenos para que se pongan al día con sus deudas. Es una iniciativa donde están invitando a toda la industria financiera, que se va a extender hasta el 30 de junio de 2025. La idea acá es armar una especie de no sé si de fundación o corporación, pero en el fondo una organización sin fines de lucro que aúne a todo el sector financiero para poder ofrecer posibilidades para que la gente se pueda poner al día con sus deudas, consolidar las deudas en cuotas más bajas, refinanciar las deudas en cuotas, acceder a educación financiera, obtener descuentos, por ejemplo, para pagar deudas que están vencidas. O sea, al final también uno puede encontrar, si hay disposición, digamos, las personas muchas veces, y una de las cosas que decía Augusto, es que muchas veces por vergüenza las personas no se acercan a la institución Claro. financiera A a tratar a renegociar. renegociar y pueden terminar pagando mucho menos Claro. Claro. de lo que incluso habían pedido originalmente Ujú. y poder salir de esa situación. Las instituciones financieras, en el fondo, esto como el dicho, más vale pájaro en la mano, ¿cierto? Que sean volando, finalmente quieren que les paguen las deudas, incluso si termina siendo, digamos, menor al monto, digamos, solicitado originalmente el crédito. O sea, hay oportunidades, así que chilealdía.org, les paso el dato, y ¿Ya? está la entrevista a Augusto Ruiz-Tagle, que la tenemos a esta hora en portada en chocale.cl. Excelente, estaremos muy Excelente. atentos. Que tenga un muy buen fin de semana, don Max. Igualmente, Fin de cuídense. semana. Oye, felicitaciones nuevamente. Muy bueno, sí. Gracias. Un buen consejo hasta ahora, Pamela Ausenker. ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes cerrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Una recomendación para el fin de semana que tiene tintes Fútbol no. económico, político, farándula. Estar atento al quiebre entre Trump y Sí. Elon Musk. Está muy entretenido, sí, de verdad. O sea, Entretenido para el que no tiene acciones de de Tesla uno- porque no, están uno desplomados. que lo mira a la distancia, pero está dando que hablar. O sea, Sí. constantemente vamos a ver cómo sigue. Seguramente el fin de semana ha ido Vamos a traerlo creciendo, el lunes. ha ido creciendo cada vez más. Sí. Así que vamos a ver cómo continúa esta teleserie. Ya viene lo que marca la tarde con don Agustín Lizana. Que tengan un muy buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Abrazos. Chao, chao. Chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El fin del dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y tele13radio.cl.